Saludos nuevamente a todas, a todos. Pues aquí estamos para seguir reflexionando con respecto a nuestra lengua náhuatl, que hemos estado conversando ya en otros videos anteriores. En esta ocasión vamos a hablar sobre una característica muy particular de la lengua náhuatl. La lengua náhuatl es aglutinante. Aglutinante quiere decir que de 2, 3 palabras primarias vamos a formar una, ¿no? Y esta nueva palabra que se forma de esas 2 o 3, pues esa palabra es aglutinante. Entonces la lengua náhuatl en realidad muchas palabras son aglutinadas, ¿no? Y sobre todo los verbos prácticamente no sobreviven si no llevan un prefijo, que en este caso son los prefijos pronominales, que indican la persona, y también sufijos que indican el tiempo y también el número. Vamos a empezar comentando que la lengua náhuatl, por ser aglutinantes, ¿cómo lo hacen o cómo es en los pueblos donde realmente se habla la lengua náhuatl? La lengua náhuatl en los pueblos, cuando uno dice, por ejemplo, altepetl, creo que esa palabra jamás lo relacionan directamente, ¿no?, de que es agua y es cerro. Para los pueblos indígenas, para los hablantes, siempre va a ser pueblo, ¿no? O sea, no separan o no hacen esas separaciones de las palabras con las que está compuesta. O sea, eso lo tenemos que aprender también así, o sea, para no estar tratando de descifrar prácticamente toda la palabra, porque eso realmente complica mucho, y la verdad es de que también la lengua náhuatl de por sí dicen que es complicada, y luego si así es como nosotros también queremos enseñar, eso complica mucho más, porque eso implica aglutinar bien. Yo preferiría que entiendan que altepetl significa pueblo, que por ejemplo la palabra atlali significa que es un lugar plano, aunque por supuesto significa que está compuesta ahí, A es de agua y Tlali es tierra, pero Atlali es lugar plano, así debería de decirse. Por ejemplo, Tzoncali, ¿para qué decir que Tzon es arriba y Cali es casa? Porque luego le decimos es igual a cabello, o sea, como que a veces no tiene una relación directa con las palabras que está formada, ¿no? Y en algunos casos, pues sí. Pero entonces, por ejemplo, Chilpetlas, pues van a decir, bueno, Chile entiendo, pero Petlas, ¿qué tiene que ver? Que al final, de que es el chile con petate, al final es una cáscara, por decirlo así, del chile. Entonces, eso complica mucho. Y también de que es la característica, y voy a mencionar solamente algunos ejemplos, de que en palabras compuestas se lee ya en traducción de derecha a izquierda. Por ejemplo, yo decía, por ejemplo, oguamile. Oguamile es ohuatl y mile es milpa. Si yo digo que la traducción es milpa de caña, en realidad lo que estoy queriendo decir es que es un cañaveral, ¿no? Por ejemplo, también pues puedo decir, por ejemplo, Sihuaconetl. Sihuatl es mujer y Conetl es bebé o una hija pequeña. Entonces, si yo me quedo con la idea de Sihuaconetl, pues entonces, ¿qué quiero decir? Estoy diciendo que es una bebita. Sihuaconetl es bebita, ¿sí? Independientemente de cómo lo traduzca, porque Conetl también no solamente es bebé, también es hijo o hija. Entonces, tiene como también más de una connotación. Igual, por ejemplo, Tepamitl, pues Tepamitl simplemente a veces es una barda, ¿no? y así. Xochimilli, pues ya sé que es una milpa, ¿no?, de flores. Y así puedo yo continuar, pero me paso rápido también a otras cuestiones en el que se puede también aglutinar como dos verbos. Por ejemplo, tlacuas nequi. Tlacuas es comer y nequi es querer. Entonces, quiere comer, ¿no? Eso es lo que significa tlacuas nequi. Tequitis nequi, tequitis, tequitl, trabajo, y nequi es querer, o sea, quiere trabajar.
Y entonces ahí se componen de verbo con verbo. Y también en los verbos, también hay mucho por decir nicochi, nicochi. Ese es un prefijo que debe escribirse junta, por eso son prefijos y que si se escriben por separado no tiene sentido. Por ejemplo, ni, o sea, es como un adjetivo cuando señalas a alguien y dices ni cochi, o sea, este duerme o esta duerme. Pero cuando yo digo ni cochi y lo escribo junta las dos, digamos, partes, ni cochi quiere decir yo duermo. Entonces de ahí vamos a encontrar que hay muchísimas palabras, por ejemplo, el de nimitz, neki, o sea, yo a ti te quiero. También tech maca, o sea, nos da a nosotros ese tech. Ese debe escribirse junto con el verbo. Y así podemos encontrar muchísimas otras, ¿no? Por ejemplo, hay otros prefijos, el de pil, ¿no? Pil con etzi. El pil es como el pequeño, o sea, es diminutivo. Tiene que ir junta, no se pueden separar. Por eso son aglutinantes y en este caso son prefijos. También, por ejemplo, ello. La terminación yo significa como que se adjetiva. Es decir, que si yo digo ello, es de et y yo es como que tiene. O sea, tiene frijol. Entonces, cuando decimos ello, quiere decir que tal vez una gordita que tiene frijoles, entonces decimos ello o que tiene frijol. Atillo. Atillo viene de atimit, atillo, entonces que tiene piojos, ¿no? o liendres. Entonces, atillo. Y hay la I, nada más I, ese es importante, ¿no? La I significa beber, en el verbo, ¿no? Verbo beber, I. Pero si yo digo I no tiene ningún sentido. Entonces ahí, a fuerzas tiene que llevar ese prefijo pronominal. Y en este caso, por ejemplo, yo digo tla'i, bebe, I es beber, pero no se entiende. Tiene que estar con su prefijo junto. Entonces, tla'i, bebe. También, por ejemplo, en los posesivos, la E, si yo digo no tiene sentido, ¿no? Pero es de et. Pero tiene sentido cuando yo digo no es posesivo y es el frijol. No entonces es mi frijol, ¿sí? Y así es como se van como que se componen. Pero hay muchos otros, digamos, prefijos, afijos, son afijos, los prefijos y los sufijos. Voy a decir muy rápido, por ejemplo, la ash es no, ashwala, ashkineki, o sea, no viene, no quiere, ashkana, o decimos, por ejemplo, ashkochi, no duerme, ashmoneki, no se requiere, el de ashatli, no toma agua, pero también está un el de aiwala, todavía no viene, pero aiwala, con una AI y tal vez J o H en algunos casos, dirían aiwala. Aiwala significa ya no viene. Esas son las diferencias. Y de ahí también el de shi, con shig. Shi, wala, vente. Shig, quiti, ve a traerlo o ve por él. ¿Sí? Uno es shi nada más y el otro es shig, con una H también y una J. Shig, quiti, ve por él o ve a traerlo. Y así también podemos encontrar, ¿no?, que en los verbos son que tienen una base. Los verbos tienen una base. La base del verbo es, por ejemplo, decir, nada más voy a poner un ejemplo. De ahí van a encontrar que todo lo que va a cambiar son los prefijos pronominales y los sufijos que indican tiempo. Que en este caso, mewa. Yo puedo decir ni mewa, yo es ni mewa, ti mewa, tú, mewa, él, ti mewa, nosotros, in mewa, o sea, ustedes, mewa, ellos. Mewa es levantarse. Entonces, mewa no va a cambiar, lo que va a ir cambiando son los prefijos y también los sufijos.
Y así podemos conjugar todos los verbos. Creo que de manera muy general, expliqué por qué la lengua náhuatl es aglutinante. Pues son temas muy largos, que yo creo que amplios, mejor dicho, que necesitamos más tiempo. Pero yo espero que con eso tengamos una idea de por qué son aglutinantes. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video con acentuación, con la acentuación. Tlaxcamati, Huante Moita Sello, Sampayo, Cualixistoca, Huantoteco, Nochipa, Ma Inmech Yecana. Tlaxcamati.